Ustedes saben que a mí no me gusta andar metiendo cizaña, pero si me das en la pestaña, te respondo con la entraña. Sí, señores. ¿A qué me refiero? Me refiero a Gerardo Fernández Noroña, que ha tenido una semana complicada por aquello del perdón. Y no. No fue el perdón del rey de España, no fue el perdón del vuelo internacional en primera, en business class, no fue el perdón por meterle ruido a la presidenta Claudia Sheinbaum. No, tiene que ver con el perdón de este ciudadano que argumenta Gerardo Fernández Noroña y había denunciado Gerardo Fernández Noroña por intentar robarle el teléfono celular, intentar golpearle y protagonizar una escena clasista, racista, pesada, grosera, nefasta, todos los adjetivos que ustedes quieran poner, porque esos son irrebatibles, de un abogado que como que le molestaba que don Gerardo gozara de las mieles del salón, iba a decir VIP, pero así no se llama, del salón ejecutivo de American Express, al que tiene derecho cualquier usuario de una tarjeta American Express, le guste al más rico o le moleste al más de izquierda. Cuando tú usas el poder de tu firma, pues honestamente que te dé un servicio de vuelta, porque para ello se paga. Y entonces, este es el video de la ignominia, y luego les pongo el segundo video de los que llaman la ignominia doble. ¿Por qué? Porque a un mal lo reparas con uno todavía peor, con esto. Sí, llama a tu pinche presidente. No, se vaya esta inversión. No, llamar a la mesa. No se puede grabar a nadie. Y podemos sacarlo. Sí, llama a tu pinche presidente. Me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024 en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar en donde trabajo. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. A lo largo de mi trayectoria profesional he mantenido una comunicación abierta con las autoridades de todos los gobiernos y niveles, independientemente de sus convicciones o el partido político al que pertenecen, para contribuir a construir un país en el que prevalezca la justicia, se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estoy convencido que el diálogo, como lo hemos tenido, y la conciliación que estamos firmando en este momento, son las vías para dirimir cualquier diferencia. Por mi parte me comprometo a aplicarlo en lo sucesivo, en cualquier circunstancia, desde luego, a no repetir de forma alguna el comportamiento hacia usted o a ningún representante del Estado mexicano. Atentamente, Carlos Velázquez de León. ¿Por qué yo digo que de un mal se llegó a un peor? Porque les quiero decir que efectivamente ese ciudadano que se describió a sí mismo y muy solito, sin necesidad de que nadie le pusiera subtítulos en el video que compartió Gerardo Fernández Noroña, el inicio de ese pleito que tuvieron en ese salón, pues se describe efectivamente como rencoroso, furioso, sin contención emocional, con un odio particular al expresidente López Obrador y extendiendo su malestar pejeciano, lo extrapolaba en contra de un usuario como él
del salón de American Express, nada más que como que él dijo, no, es que tú y yo no somos iguales, porque tú no mereces estar aquí, porque ustedes se van fuera, y en fin, ese abogado, pues no sé, mostró que por lo menos y por lo bajito necesitaba pues una ayuda y una contención emocional para superar sus miedos, sus fobias y sus desgracias propias. Y claro, su clasismo, esta noción de que solamente nosotros pertenecemos en ciertos lugares. Mal, muy mal por él. Pero yo les dije que la respuesta de Gerardo Fernández Noroña era peor. Y es peor porque recibió esta disculpa pública acordada entre las dos partes luego de que él iniciara una denuncia en contra de este ciudadano e inició una denuncia no desde el ámbito personal de Gerardo Fernández, que fue el ofendido. Él entró a la sala de American Express como usuario de una tarjeta American Express, una tarjeta que no es tarjeta del presidente del Senado, no se la dieron al senador Gerardo Fernández Noroña. Es una tarjeta personal que él solicitó a título personal y cuyos beneficios solamente se reflejan en el uso que le dé el propio Gerardo Fernández Noroña. Yo desde ahí ya digo que el asunto está mal, porque él lo que hizo fue decir, necesito que el Senado acuse, el Senado acusó y el Senado con una agilidad brutal, con un equipo brutal de abogados o un jurídico impecable que pagamos los mexicanos, logró la defensa y logró someter al ciudadano a que pidiera perdón. Y ahí el segundo error de Gerardo Fernández Noroña, creer que el Senado tiene que ser el lugar donde le ofrezcan disculpas a él como ciudadano, por un privilegio que él tuvo como ciudadano. Privilegio no me refiero a que no sea bien habido, él paga la tarjeta, pero la tarjeta es personal. Y él volvió esta pugna personal en un tema nacional, en un tema institucional. Y ahí me voy justamente al meollo de la entraña carolinesca. Cuando ocurrió ese acto de poner o de exhibir al tal abogado, ofreciendo disculpas desde una sala del Senado, con cámaras del Senado, con el canal oficial del Senado, y él siendo un ciudadano, en realidad creo que muchas personas de todo el espectro político, desde un Gerardo Esquivel que toda su vida ha militado en la izquierda y que posiblemente conoce a Gerardo Fernández Noroña de años atrás, pasando por su servilleta, que también conozco a Gerardo Fernández Noroña de tiempo atrás, a quien creo o a quien considero de las personas más cultas que yo conozco, inteligente, agradable para platicar y para intercambiar, un político muy ágil, un político que ha sabido usar, sí, porque en realidad así construyó una masa política brutal para sí mismo. O sea, es presidente del Senado hoy y el mérito es de él. Lo logró no porque lo quisiera apoyar la burocracia de Morena o del PT, es porque se lo gana. Él usaba los micrófonos e incluso agarraba los megáfonos a la fuerza y creó un personaje relativamente, lo voy a hacer así, salvaje, porque era muy frontal, muy aventado, de sí mismo para ayudar a su postura política, que era de izquierda. Todo ese mérito nadie se lo va a quitar a Gerardo Fernández Noroña, pero sorprende mucho que este líder social, que este hombre de izquierdas, que este hombre de convicciones, siempre en contra de los abusos del PRIAN, de pronto le encantara usar el púlpito nacional, usar la plataforma del poder
para la humillación pública. Es decir, en vez de que el poder se muestre humilde, que es finalmente una suerte de dogma de la izquierda, el poder es humildad. Don Gerardo comprendió, el poder es humillación. Y que lo escribo en Twitter, y que se encanija, y que me contesta, y que le contesto, y que déjeme leerle uno por uno los tweets. A ver, ahí les voy. Yo escribí, el poder como humillación, tan lejos del poder es servir o el poder es humildad, que se escuchaba como emblema en los discursos de la izquierda cuando eran oposición. A servirse del poder parece el mensaje. Y entonces, como a las 24 horas, porque no fue tan luego, obtengo una contestación que obviamente, pues quienes son muy seguidores de Gerardo Fernández Noroña, que además tiene, yo creo que una base de soporte muy, muy importante, que ha construido a base justamente de esta elocuencia que él tiene para hablar, para delinear, para poner posturas. Lo hizo como youtubero cuando, recuerden, estuvo fuera de la función pública, y pues ahí fue cuando me di cuenta. Y entonces él me contestó, ¿sería mucho pedirte que te informaras de lo que sucedió, Carolina Rocha? No, Gerardo, sí me informé. A mí lo que no me gustaron fueron sus formas, pero bueno, lo que estás diciendo, que si alguien me agrede físicamente y me despoja de mi celular, yo debo humildemente aceptar la agresión y no presentar la denuncia. Son simpáticos ustedes. Yo no sé si se refería a ustedes los medios, o ustedes los imbéciles, o ustedes los abyectos, la verdad es que no sé, pero como yo le tengo buena entraña, esa es la verdad. De hecho, ni siquiera estoy enojada con Gerardo, y les aseguro que al rato le mando un mensaje y le digo, ya, no pelees, hombre. Yo no digo lo que él dice que dije. Yo sí creo que él tenía derecho a que el ciudadano se excusara, pero en un término de iguales, de ciudadano a ciudadano. Porque somos iguales ante la ley. Y por eso le contesté, le dije, a ver, Gerardo, hola, senador, no dije eso. Si necesitas te explico, pues. Defiéndase, sí, pero siempre como ciudadano de a pie, no desde la presidencia del Senado o desde el poder de la curul. Cabe la pregunta, porque el cargo lo hace estar por encima de su agresor, que sin duda es un nefasto. Ahí seguimos, ¿están de acuerdo? Y luego le pregunté, que yo creo que ese es el meollo. Uno tiene que separar la persona del encargo, porque los priistas, los panistas, están fuera del gobierno porque pensaban en el presupuesto de manera patrimonial. No distinguían que una cosa es el presupuesto que ejerce un funcionario público y otra cosa es la que se embolsa el güey que ostenta el cargo público. Y entonces le pregunté, a ver, senador, ¿usted pediría un crédito? Denle un crédito al senador de la República o al Senado y lo toma como propio, o pides un crédito para Gerardo Fernández Noroña, como él es titular de la tarjeta American Express. Insisto, ¿pedirías un trámite como Gerardo Fernández Noroña o como senador? Es importante, ¿no? Vas a pagar una multa y que dices, ya llegó el senador, como lo hubiera hecho cualquier priista, o te formas en la maldita fila. Por ahí iba el argumento y ahí yo dejo zanjado el diferencial. Déjenme ver si me contestó. Ay, no. Y yo creo que como es bueno para el debate, si... Es que esa es mi única interrogante. Si el poder que todo lo destruye y que todo lo corrompe, no lo está cambiando a él. Y es que aquí el tema, en el fondo, es de los principios. Es un tema de principios y no un tema de... no un tema de leyes. Pues seguramente nada le prohíbe al
senador Gerardo Fernández Noroña realizar esta conferencia de prensa y como había acuerdo del otro participante, exhibirlo. No sé si los partidos políticos van a tratar de iniciar un trámite pues administrativo en su contra. De todas maneras, hay una mayoría y es muy notable de Morena. Pero el asunto es que cada vez son más las conductas del presidente del Senado que crean una suerte de contraposición contra los principios mismos de Morena. Y el día de ayer Morena tuvo una conferencia de prensa y ahí Luisa María Alcalde, sin nombrar pero nombrando, sin decir pero diciendo, se refiere al inciso, a varios incisos, a un inciso que todos entendíamos tuvo que ver con la senadora de Chihuahua, ya lo saben, Andrea Chávez, que ya fue bendita por la presidenta Claudia Sheinbaum. También le dio su patinón, pero ya la fue a abrazar allá a la zona Rarámuri. Y el otro inciso de esa carta de la presidenta, que recuerda justamente Luisa María Alcalde, tiene que ver con los lujos, porque de las críticas que han perseguido a Gerardo Fernández Noroña, es como este hombre de las izquierdas, de la sencillez, de casi andar en el transporte público gran parte de su juventud, si bien estoy recordando sus relatos, de haber sido diputado de Iztapalapa y por ende haberla caminado, pues ya como que no le gusta caminar como el ciudadano común, no le gusta estar en la misma sala de espera porque no es cómoda que quien tiene un boleto normal de avión, paga por servicios más elevados, lo cual es, insisto, no es ilegal, pero la pregunta es, sigue los principios. ¿Cómo se conecta con la gente? ¿Cómo sabe cómo vive una persona algo en el aeropuerto si él vive metido en el salón de Aeroméxico Premier o de American Express? De verdad, lo digo en serio. Vives abstraído, que esa es una crítica que siempre persiguió a los gobiernos neoliberales, como les llama la presidenta Sheinbaum, porque el político vivía en un mundo aparte, en un mundo de vehículos con guardaespaldas, de caminos sin tráfico porque les abrían vallas, de una distancia plena con la ciudadanía porque tenían escoltas. Entonces ni siquiera tienen conexión con la realidad. Y yo creo que aquí está justamente este interrogante. Si Gerardo Fernández Noroña busca ahora las ocasiones para vivir como ciudadano de primera, alejado de lo cotidiano de los mexicanos, pues ¿cómo le hace para seguir entendiendo qué es lo que defiende Morena? Y aquí el recordatorio que se hacía de los principios de Morena. Escuchen. Principios, nuestra mística. ¿Cuáles son las bases de Morena? La honestidad, la austeridad, el servir al pueblo, el tener claro que se vale tener aspiraciones, se vale levantar la mano, pero que por encima de cualquier aspiración está el proyecto de país. Entonces fue un llamado a la unidad, un llamado a recordar de dónde venimos y a que hubiera reglas claras hacia adelante, hacia un proceso que sabemos llega en el 27, donde va a haber una renovación de 17 gubernaturas y que tenemos muchas posibilidades de triunfo. Entonces creo que el llamado de la presidenta, que lo hace, digamos, en su calidad pues, de militante con licencia, es ese, un alto en el camino, no con dedicatorias específicas, pero sí con claridad. Y a partir de esa carta se establecen estos lineamientos, que tenemos la autoridad moral de establecer con reglas claras. Estos son nuestros principios, no son nuevos. Si lo que sorprende es que hubiese algunos sorprendidos. No, esos principios están establecidos desde que creamos Morena. Desde que creamos Morena en nuestros estatutos están los principios básicos y lo que se hizo ahora, aprobado por unanimidad, con mucha unidad en nuestro movimiento, fue establecer, a partir de estos principios, estas son las acciones contrarias.
Entonces, no se vale, por ejemplo, claro que se vale alzar la mano y querer participar, pero se tiene que participar a ras de tierra, repartiendo el periódico, tocando las puertas, convenciendo a la gente. Nosotros no estamos de acuerdo en el derroche de recursos, en los espectaculares, eso no adelantarse a los procesos. Entonces, todo eso es el planteamiento que se hizo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con los lujos y los excesos, ¿no? Todo eso que tiene que ver con exhibir grandes lujos, eso que tiene que ver con el PRIAN y que no significa nada de lo que es Morena, se estableció. Ahora, Y esto recordado en esa conferencia, la última pregunta fue, oigan, ¿y Noroña? No, pues que Noroña explique. Ya le había pasado una vez a la presidenta, no, pues que él explique. Y claro, dentro de Morena quizás no quieren atizar las pugnas, pero de alguna manera Noroña ya tiene incómodos, y se los digo de primera mano de grandes fuentes, a muchos sectores y en particular a los más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Les tiene molestos tener que salir a sacar el pecho, pues, a dar la cara por el senador que es muy entrón, que es muy broncón, pero que sus palabras se encaminan a un lado, pero sus hechos lo muestran de otra forma. a otro pues le corresponde al senador contestar, ¿no? A él le corresponde en todo caso dar esa información. Entiendo que tiene que ver con un procedimiento penal, un acuerdo reparatorio, y considero que en todo caso el senador puede dar más detalles sobre ese asunto.